Humilló a la costurera por su ropa vieja, sin saber que desfilaba en París. La sala brillaba como un escenario. Arañas que regaban luz sobre mesas circulares, copas que tintineaban como pequeñas campanas y un murmullo elegante que se mezclaba con el perfume de telas nuevas. Bajo esa luminosidad, el vestido se movía por sí mismo. Era largo, hecho de capas superpuestas que parecían derretirse en la pasarela improvisada de la gala. La promesa, lo llamaban en voz baja, como quien pronuncia una palabra valiosa. Al romperse la música y al alzarse los aplausos, Lorenzo Marchetti sostuvo el vestido con la seguridad de quien sostiene un trofeo. Manos limpias, anillos que brillaban, una sonrisa entrenada para el aplauso. Valentina estaba lejos de esas manos. Su tarea aquella noche era tan simple como invisible: recoger las copas vacías, apagar velas, cerrar puertas que quedaban entreabiertas. Iba de un lado a otro con la espalda algo encorvada por la costumbre de no ocupar más espacio del que le correspondía. Llevaba el delantal que ya rozaba por los bordes, la blusa remendada en el hombro, una costura hecha a mano por su abuela, un parche que la protegía de la vergüenza y le recordaba la dignidad de un oficio. Entre risas contenidas y copas, alguien la empujó sin intención y una manga rozó el borde del vestido. Un silencio microscópico, una mirada que se clavó. Lorenzo se inclinó, y antes de que ella pudiera disculparse, dijo con voz de sala: «Si entras en ese vestido, me caso contigo». La frase cayó en el salón como un golpe seco. Hubo risas cortantes, algunas miradas que giraron de la tela hacia la joven que parecía palpitar más que la tela. Otros ojos especularon, como si esa broma confirmara un orden natural. El que tiene lo compra, y el que limpia se queda con la suya. Valentina sintió el rubor treparle al cuello, una vergüenza que supo más a años que a segundos. Sus manos, acostumbradas a sostener agujas y retazos, se apretaron en torno a la copa, y ésta le tembló hasta que una de las asistentes se la arrebató para llevarla a la mesa. No era la primera vez que la presencia de Valentina se convertía en anécdota para la élite. Era una de esas figuras que la casa tenía como telón de fondo, eficiente, silenciosa, siempre discreta. Pero aquella noche, su invisibilidad fue convertida en espectáculo. Lorenzo añadió: «Con un vestido así, cualquiera puede soñar un ascenso social». Y la sala celebró esa broma con una carcajada que parecía un coro. En la memoria de Valentina, la risa sonó como una pila de alfileres cayéndose sobre su piel. Recordó la sala de su infancia, la mesa de madera donde su abuela colocaba las piezas de tela como quien organiza recuerdos. Recordó la manera en que doña Consuelo doblaba los retazos, la forma de su espalda al coser, el pedal de la máquina marcando el tiempo de la casa. Recordó el nombre que su abuela, con voz baja, le había enseñado a pronunciar con respeto: diseño. La humillación la dejó con la sensación de haber perdido algo que no era suyo, no un objeto, sino la representación de sí misma en ese salón. Fue empujada hacia afuera por un pasillo perfumado y al llegar al pequeño cuarto donde dejaban los delantales, se apoyó contra la pared fría y se dejó caer en un banquito sin hacerse notar. Llevó las manos al bolsillo, tocó con los dedos la costura que su abuela le había hecho en la blusa y por primera vez en años la mano de Valentina tembló con rabia apenas contenida. Lo que siguió no fue solo vergüenza, fue una mezcla de algo más antiguo, una rabia definitiva que llevaba las puntadas de generaciones. Lo que ella no sabía cambiaría su vida para siempre. Quédate hasta el final para ver cómo termina esta humillación. Cuando la gala terminó y las luces disminuyeron, la casa recuperó su ritmo habitual. Mesas limpias, amontonamiento de manteles, personal que se movía con eficiencia clínica. Valentina se quedó hasta tarde, recogiendo lo que nadie quería ver al día siguiente: migas, pañuelos olvidados, pequeñas manchas de champán. Afuera la ciudad respiraba una calma traicionera. Adentro, la casa parecía una cápsula donde los ecos de la risa todavía rebotaban en los mármoles. Al regresar al barrio, su cuerpo respondió con pasos cortos. La casa donde vivía con su abuela no estaba lejos, pero la ciudad nocturna parecía agrandar la distancia. Las tapas de restaurantes,
las luces de neón lejanas, todo formaba una orla que dejaba aún más desnuda la modesta puerta de madera. Cuando abrió, la cocina le dio la bienvenida con olor a sopa recién hecha y almidón caliente. El mundo doméstico de Consuelo, esa mujer pequeña de manos fuertes, era otro universo, donde las telas no se sometían al espectáculo y la costura era palabra de dignidad. Doña Consuelo la esperaba en la mesa, la misma que había sido su taller y su altar, una lámpara con luz amarilla, tijeras en un frasco, hilos ordenados en carretes. Su pelo cano formaba un halo alrededor del rostro. Sus ojos, pequeños y precisos, se movieron de la blusa remendada de su nieta a su rostro. No hizo preguntas al principio, tampoco necesitó hacerlo. La mujer conocía a su nieta y conocía la gravedad de gestos que temblaban. «¿Qué pasó?», preguntó al fin, sin prisa. Valentina soltó el aire como si fuera un hilo que cortara. Contó en voz baja, como quien repasa puntadas, la gala, la broma, la frase que se clavó. Consuelo, que había visto muchas modas pasar y muchas prebendas caer, apretó las manos. Después de escuchar, sacó de debajo de la mesa un cuaderno viejo, sus páginas amarillentas llenas de bocetos y notas, y posó una hoja en la mesa. «Mira esto», dijo, «lo dibujé hace años». Aquella hoja no era solo un dibujo, era la evidencia de una memoria que insistía en permanecer. La promesa estaba allí, en líneas trazadas por una mano que supo convertir retazos en vestidos capaces de detener miradas. Había costura, sí, pero también una idea. Cómo la tela debía caer, dónde debía tensarse la cintura, cómo una manga podía sostener el gesto de una persona. Consuelo le contó que años atrás había vendido un patrón. Lo hizo por necesidad, con una esperanza ingenua de recibir un pago justo. Un pago que nunca llegó a cambiar el curso de su vida. «Me pagaron con monedas», murmuró Consuelo, mirando la hoja. «Pagaron las monedas y se llevaron el nombre. ¿Crees que no lo sabía?» «Lo supe, pero las cuentas se pagan, Valentina». Había en la voz de la mujer una mezcla de cansancio y serenidad. No había amargura que se regodeara, solo una constatación fría de un mundo donde el reconocimiento se marchaba con los bolsillos de quien se lo compraba. Valentina sintió que la rabia se endurecía en su pecho, y con esa dureza, la idea se volvió inevitable. No era solo por su abuela, era por todas las manos que nunca habían tenido crédito, por las vecinas que cosían de madrugada, por las mujeres que vendían bocetos por migajas, por la memoria de un oficio usurpado. Si aquello que brilla se llamaba la promesa, entonces había llegado el momento de reclamar a quién pertenecía esa promesa. En los días siguientes, su vida dio un giro que no fue espectacular en actos, pero sí en intención. El mercado donde compraba hilos se convirtió en un tablero de pistas, nombres murmurados, registros de entregas que alguna vez le habían pasado por delante en tareas de limpieza. Valentina empezó a anotar con la misma exactitud con la que su abuela trazaba un patrón. Tomó fotos con el teléfono, esa herramienta que antes solo había servido para mensajes familiares, y empezó a juntar todo en una carpeta digital que noche tras noche crecía en su teléfono. Antes, la costura era su refugio. Ahora era la herramienta de un plan. No un plan criminal, sino una búsqueda de verdad. Habló con Luciana, su amiga que trabajaba en la misma casa como asistente ocasional de eventos, y le contó con palabras medidas. Luciana no mostró sorpresa. Tenía ella también una memoria de manos no reconocidas. Su madre había remendado prendas para un atelier que nunca las reconoció. Juntas decidieron dar el primer paso, hablar con alguien que pudiera convertir datos en noticia. Emiliano Ruiz era periodista de investigación, tenía esa voz que sugiere cautela y esa mirada que pregunta sin juzgar. Valentina lo conoció en una terraza de café, donde las palabras corrían en forma de humo y escritura. Él escuchó sin interrumpir, con la libreta siempre lista y los ojos que tardaban en creer. Valentina le mostró el boceto de Consuelo en la pantalla del teléfono y le relató la broma en la gala. Emiliano, que llevaba una vida de poner nombres a injusticias, miró y dijo: «Esto no es solo una anécdota. Si eso tiene fecha
¿Y si hay pruebas de que tu abuela lo dibujó antes de que la casa Marchetti lo registrara como suyo? Hay una historia potente. Pidió tiempo. Y sobre todo pidió pruebas. No le interesaban dramatismos. Quería fechas, coincidencias, registros. Le preocupaba la facilidad con la que el poder compraba silencio y escondía documentos. Habló de archivos, de testigos, de inventarios. Habló del rigor que conllevaba acusar a una casa con nombre e influencia. Valentina comprendió que aquello iba a ser un proceso que requería paciencia y que la paciencia sería una tensión constante. Había un punto, sin embargo, que la movía a actuar con más prisa que calma. La posibilidad de que el pasado se borrara físicamente, que los cuadernos que su abuela había usado, las cartas, los papeles que demostraran el paso del diseño de manos humildes a vitrinas opacas, fueran destruidos. Esa urgencia la empujó a buscar lugares donde la memoria pudiera estar guardada. No quiso hacerlo sola. Reclutó a Luciana, cuya familiaridad con el personal y el edificio le daba una ventaja, aunque limitada. Juntas elaboraron la primera estrategia modesta y ética: preguntar, vigilar las rutas de salida de cajas, cotejar fechas de entregas que, por descuido, podían aparecer en las facturas que dejaban los proveedores. No hubo fórmulas mágicas, hubo pasos pequeños, conversaciones en voz baja con quienes trabajaban en almacenes y proveedores que, por una propina, ofrecían notas de entrega o miradas cómplices. En una de esas noches, mientras revisaban facturas en un café desparejo, Luciana susurró algo que cambió el curso de todo. Escuché que hay un sótano en la casa donde guardan archivos antiguos. No sé si es cierto, pero alguien me dijo que los Marchetti no tiran nada. Guardan todo. Las palabras de Luciana se clavaron como una aguja. El sótano comenzó a habitar las conversaciones. Un lugar donde la memoria podría estar acumulada como polvo entre cajas, quizá esperando un nombre que la reclamara. Emiliano, por su parte, pidió cautela. Abrir un archivo de esa casa podía ser más difícil de lo que imaginaban. Habló de medidas legales, de peritajes, de la necesidad de tener testigos y, si fuera posible, documentos privados que demostraran el origen del diseño. El secreto de Valentina era que, a pesar del plan racional, había noches en las que la desesperación le robaba el sueño. Se imaginaba a su abuela joven, cosiendo sin descanso, vendiendo bocetos por monedas. Vio las manos de Consuelo convertidas en algo que el mundo no reconocía. Trabajadoras que tejían futuro y que, sin embargo, quedaban fuera de los créditos. Su estómago se apretaba. Sabía que el camino legal sería largo y peligroso. También sabía que la verdad no se reclamaba sola. Una mañana, mientras ordenaba los vestidos colgados en la sala de almacenamiento, encontró algo que la detuvo. Una etiqueta casi invisible con un sello antiguo. No pudo precisar la fecha, pero la tipografía parecía de otra época. Fue un descubrimiento pequeño, pero la evidencia, aunque tenue, encendió una chispa. Hizo una foto y la mandó a Emiliano. Él respondió con una lista de cosas que buscar: sellos, números de lote, facturas antiguas, cualquier traza que cuadrara con fechas anteriores al registro público del diseño. Su voz por mensaje era precisa, casi clínica. Esto era un rompecabezas que exigía piezas. Mientras tanto, las reacciones en la casa no habían sido todas uniformes. Algunos empleados fingían no ver, otros, con miradas que no sabían disimular, sostenían silencios. Hubo quienes, como Renata Villalobos, la directora creativa, miraron con algo parecido a molestia. La broma de Lorenzo había sido un espectáculo, y a muchos les pareció bien sostener la corriente. Con todo, la grieta que se abría era más sensible de lo que parecía. Entre bastidores, pequeñas comprensiones surgían. Renata, que había colaborado en el lanzamiento de La Promesa, guardaba sus propios demonios. Había trabajado con patrones que le llegaban sin nombres. Había, en sus noches, sentido el peso de la autoría robada. No fue fácil para ella admitirlo siquiera en su propia cabeza. Por fuera, su alianza con Lorenzo parecía sólida. Por dentro, su conciencia vacilaba. Llegó el día en que la presión se hizo explícita. Valentina fue llamada a la oficina del gerente.
Su corazón latía con la compasión de quien espera una lluvia que lo lave o lo hunda. No hubo reproches directos por la conversación con su abuela. Fue más sutil. Le insinuaron que su presencia en la gala había sido inapropiada, que su curiosidad podía traer complicaciones. El gerente pronunció frases que sonaban a certeza. Protocolos, orden. Mejor sería que te tomes un tiempo. Fue despedida con una formalidad que olía a calculada indiferencia. El despido fue un golpe práctico y simbólico. La casa, que la había mantenido en un lugar de invisibilidad, la expulsaba ahora con la misma mano que la había usado para reírse de ella. Valentina salió y la ciudad no le pareció distinta. La misma lluvia, las mismas puertas cerradas, pero con un peso nuevo en la espalda. Hubo quienes sintieron pena, hubo quienes justificaron la medida. Para Luciana y Valentina, el despido fue la confirmación de que su apuesta tocaba fibras sensibles. No todo fue desolación. El hecho de estar fuera de la casa le dio a Valentina una libertad de movimientos que antes no tenía. Podía ahora visitar, sin la servidumbre de las noches, a personas que quizás sabían cosas. Y así llegó a la puerta de Hortensia Montero. Hortensia no era una mujer de muchas palabras. Vivía en un apartamento modesto, con plantas que prosperaban en macetas hechas de latas. Sus ojos, diminutos, brillaban cuando hablaba de telas. Había sido, durante décadas, la guardiana de cajas que nadie reclamaba. Recortes de revistas, facturas antiguas, paños que guardaban bordes con nombres apenas legibles. Sabía coser y sabía olvidar. A veces, para proteger a quien le contaba, guardaba documentos como quien guarda secretos peligrosos. Le decían que tenía un baúl. Le decían que aquello que no servía para nadie, allí encontraba su último albergue. Valentina tocó la campana de la puerta y Hortensia la recibió con una mezcla de curiosidad y cautela. En la sala, donde un viejo tocadiscos guardaba silencios, la mujer la miró con atención. «Sé por qué viniste», dijo Hortensia sin ceremonias. «La promesa me suena». La mano que sacó del armario fue lenta y temblorosa. De un rincón, una tapa de madera apareció con un ruido de años. Cuando la abrió, el olor a papel y a costura vieja salió como una ráfaga. Había cuadernos con notas, papeles doblados, correspondencia que parecía haber sido olvidada por alguna razón. Hortensia no mostró los documentos inmediatamente. Lo hizo con cautela, como si supiera que cada hoja podía prender fuego a una reputación o salvar una memoria. «He guardado esto por muchos años», dijo. «No es que quiera involucrarme, pero hay cosas que no se tiran. Hay nombres». Entre los pliegues, Valentina vio trazos que hicieron latir su corazón con fuerza. Bocetos con la misma curva de la hoja que su abuela había mostrado. Anotaciones de telas y fechas que coincidían con épocas anteriores al nacimiento de la marca que hoy desfilaba en París. No era la evidencia total, pero parecía un hilo que, tirado con cuidado, podía desenredar una madeja de apropiación. Hortensia habló de una vez en que le ofrecieron dinero por esos papeles y de cómo prefirió esconderlos. No explicó sus razones con palabras grandiosas. Las explicó con la naturalidad de quien ha visto a muchas manos pasar por la misma aguja. Valentina la miró con gratitud y algo que mezclaba cautela y admiración. Allí, rodeada de papeles y cajas, la idea dejó de ser un simple deseo para convertirse en una posibilidad tangible. La noche que Valentina salió de la casa de Hortensia, la ciudad parecía otra. La promesa ya no era solo aquello que brillaba en la gala, sino una cadena de pequeños objetos y recuerdos que podían reconstruir una verdad. A pesar de eso, la incertidumbre pesaba. Había ahora papeles que necesitaban ser cruzados con fechas oficiales, testimonios que requerían testigos con valor y, sobre todo, la posibilidad de que la familia Marchetti respondiera con la fuerza que siempre desplegaba contra quienes cuestionaban su patrimonio. Mientras caminaba de regreso a su casa, el sonido del pedal de una máquina de coser latió en su cabeza como un tambor. Las manos de Consuelo, las de Hortensia, su propia mano acunando la blusa remendada, todo formaba una música que demandaba ser escuchada. Tenía en sus manos bocetos, sellos antiguos, fragmentos de una memoria,
tenía también la certeza de que las cosas se moverían ahora, pero no sabía hacia dónde. Por la ventana de su casa, la luz débil del amanecer empezó a colarse. Era fin de semana y la ciudad respiraba con una calma que prometía movimientos. Valentina dejó los papeles sobre la mesa, se sentó y miró el cuaderno abierto. Su nombre ya no cabía en el silencio del delantal. Sabía que, para continuar, necesitaría más aliados, un abogado que entendiera el lenguaje de la ley y un periodista que no se dejara comprar por las luces. También sabía que el poder podía moverse rápido cuando se sintiera tocado. Esa tarde, mientras reorganizaba los bocetos, el teléfono sonó. Era Emiliano. Su voz, al principio medida, se tornó más tensa cuando habló de lo que había encontrado. Facturas que apuntaban a un proveedor que en los años indicados por los bocetos había colaborado con talleres pequeños. También mencionó a un nombre, Ignacio Saldívar, un representante que, según rumores, había negociado en la sombra con modistos y talleres. Emiliano sugirió cautela y propuso una estrategia: documentar todo, reunir testigos y acercarse a una abogada que trabajaba pro bono con causas de derechos culturales. No será fácil, advirtió, pero si las fechas y las firmas cuadran, esto puede pasar de ser una anécdota a algo que obligue a la casa a rendir cuentas. Valentina colgó y se quedó mirando el cuaderno. Había una ruta que ahora aparecía clara: pruebas, periodistas, ley. Y entre todos esos nombres, el de Aurelio Marchetti, el patriarca, que según un rumor antiguo había escrito cartas en las que confesaba pequeñas transacciones y decisiones. ¿Una carta confesión? Eso sonaba a un hallazgo extraordinario, casi inverosímil, y sin embargo la posibilidad existía como una aguja junto a la tela, puntiaguda, capaz de abrirse paso. Lo que vendría no era todavía una certeza, era por ahora una promesa con costuras aún por hacer. Valentina se llenó de una mezcla extraña: miedo a la repercusión y una necesidad urgente de justicia. Sabía que el camino podía costarle mucho: su empleo, su seguridad, la tranquilidad relativa de su vida, pero aquella noche, con el cuaderno abierto y la ciudad desperezándose, sintió que no podía volver atrás. Y mientras la máquina de coser imaginaria marcaba un compás insistente en su cabeza, Valentina cerró los ojos para recordar la voz de su abuela. La costura no solo une telas, niña, cose lo que somos. Fue con esa certeza que se puso en pie. La búsqueda comenzaba y nadie le devolvería la inocencia, pero sí la posibilidad de que la verdad, al menos, fuera conocida. Al día siguiente, con las manos manchadas todavía de tiza de sastre, Valentina cruzó el umbral de la pequeña puerta que conducía a la oficina del Sindicato de Trabajadores Textiles. Allí esperaba Isabela Contreras, la abogada que, con frecuencia, tomaba casos sin cobrar honorarios a quienes no podían pagarlos. Isabela era una mujer de mirada incisiva y sonrisa contenida. Sus gestos, siempre rápidos, denotaban un profesionalismo templado por la empatía. Cuando escuchó la historia, su expresión no se endureció de inmediato. Miró los cuadernos, las fotos, las fechas, y asintió con un movimiento casi mecánico. «Esto puede ser una vía», dijo con calma. «No digo que sea sencillo, pero hay un camino jurídico cuando hay pruebas de apropiación de autoría y, sobre todo, cuando existen documentos que prueban anterioridad en la creación. Tendremos que peritar las hojas, cotejar las fechas y, si es posible, conseguir declaraciones de testigos que confirmen que esos bocetos eran usados en épocas en que la marca no existía como marca propia». La idea de peritajes y declaraciones le sonó a Valentina a una lengua distinta, a una burocracia que podría devorarlas. Pero Isabela le explicó con una paciencia que era a la vez técnica y protectora. Un perito podría determinar la antigüedad del papel, la tinta, la caligrafía. Un testimonio integrado con documentos podría construir un caso sólido en contra de la versión oficial. Isabela, además, aseguró que trabajaría pro bono si había suficientes indicios. «No prometo victorias», advirtió, «pero sí que haremos lo que la ley permite para que la verdad salga a la luz». Esa misma tarde, al volver a casa, Valentina sintió el peso de lo que estaba empezando. Las noches serían largas,
Las palabras de la gala volverían a su cabeza como un disco rayado, y sin embargo, en el fondo de su pecho, una pequeña luz se encendía, la de quien, tras años de hacer invisible su historia, empieza a bordarla con hilos visibles. La promesa que había sido humillada en una sala de cristal comenzaba a cobrar nombre. Y mientras Valentina preparaba la lista de testigos y acomodaba los bocetos en el cuaderno, afuera, la ciudad zumbaba, ajena y pendiente a la vez. La casa Marchetti, por su parte, no sospechaba aún que una costurera de ropa vieja estaba a punto de coser los bordes de su secreto con la implacable paciencia de quien no tiene otra herencia que la verdad. A la mañana siguiente, la carpeta en el teléfono de Valentina ya no era apenas un archivo. Era un expediente que latía con la urgencia de lo posible. Los bocetos de Consuelo, las etiquetas antiguas, las facturas fotográficas y las notas de Hortensia formaban hilos cruzados que, con cuidado, empezaban a mostrar un patrón. Emiliano insistía en paciencia y rigor. Isabela hablaba de peritajes y custodia de pruebas. Luciana, con su forma práctica de ver la vida, se ocupaba de la logística. Llamadas a testigos, cafés donde enterarse de fechas, personas que podían confirmar que hacía décadas los talleres del barrio trabajaban para casas grandes sin recibir el crédito. Las primeras semanas fueron un ejercicio de resistencia. Cada prueba que conseguían debía codificarse y registrarse. Isabela explicó, sin tecnicismos innecesarios, qué significaba la cadena de custodia, que un documento no iba a valer si se podía alegar que había sido manipulado después. Por eso, cuando Hortensia entregó el baúl, lo hizo en presencia de la abogada y de Emiliano. Cuando Valentina presentó los bocetos de su abuela, se sellaron y fotografiaron con meticulosidad casi ceremoniosa. Todo lo que llevaban debía poder rastrearse hasta su origen. Hubo noches en que la duda se pegó a la piel de Valentina como humedad. ¿Y si aquello no alcanzaba? ¿Y si la casa contrataba a abogados hábiles y la convertían en una inventora de falsedades? Sorprendentemente, tanto miedo como esperanza venían con compañeros. La solidaridad de mujeres que entendían por experiencia que los reclamos de autoría en la moda rara vez empezaban en tribunales y casi siempre empezaban en cocina, en pasillos de casas, en oficinas donde nadie preguntaba por los nombres detrás de las costuras. Mientras tanto, Emiliano no se limitó a escuchar. Abrió una ventana investigativa que arrojó luz donde había sombras. Empezó por verificar la presencia de La Promesa en desfiles internacionales. Encontró un catálogo de la firma que mencionaba una presentación en París, 3 temporadas atrás. Había fotos del vestido en pasarela, reseñas que lo describían como una pieza inspirada en la artesanía tradicional, elogios que aplaudían la técnica sin nombrar a sus verdaderos creadores. Una factura antigua de un proveedor, incluida en un envío que la casa había hecho a un atelier en Montmartre, coincidía con las fechas apuntadas en los bocetos de Consuelo. Fue otra aguja en la tela. Renata, la creativa, observó el avance con nerviosismo. Su conciencia, que llevaba tiempo carcomiéndose por dentro, se volvió más ruidosa. En el silencio de su despacho, entre muestras y bocetos, empezó a rememorar noches en las que recibía patrones sin nombres, propuestas que le llegaban envueltas en cierto secretismo. La culpa no la volvía heroína de la mañana a la noche, pero la acercó a una decisión difícil: colaborar con la verdad, aunque eso castigara su propia reputación y su vínculo con Lorenzo. Fue ella quien, en voz baja, pidió ver a Valentina a solas. «No vine a disculparme con palabras vacías», dijo Renata cuando se encontraron en un corredor anónimo del centro cultural donde se alojaban algunos archivos de la casa. «Vine a decir que hay cosas que yo mejor sé explicar que mantener en silencio». Valentina la miró, no con desconfianza total, pero sí con cautela. Había aprendido que las palabras de los poderosos a menudo estaban teñidas de conveniencia. «¿Qué sabes?», preguntó ella. Renata tragó saliva. «Sé que ideas viajan, que se compran derechos y que a veces se borran las fuentes, pero también sé que hay correos y archivos internos que mencionan proveedores y pagos. Puedo ayudar a señalar correos donde se discute el patrón, a confirmar que alguien de la casa recibió bocetos en fechas que ustedes presentan. La oferta no se daba como un regalo de honor,
implicaba riesgos para Renata. Hacer público el material o entregarlo a un periodista exponía su participación en el proceso. Pero la verdad encuentra a veces modos inesperados de aliarse con la integridad. Valentina, que había aprendido a medir las intenciones sin perder su propia brújula, aceptó la colaboración con algunas reservas. Pidió que Renata no hurgara en archivos sin control y que todo pasara por las manos de Isabela y Emiliano. Renata asintió. En los días que siguieron, la investigación afirmó un esqueleto de hechos. Bocetos con fechas anteriores a los registros de la marca, facturas de proveedores que colocaban piezas y telas en momentos concretos. Comunicaciones internas que hablaban de adaptar diseños tradicionales y limpiar la autoría. Todo eso no era una sentencia en sí, pero sí construía una línea de tiempo que otorgaba coherencia a la versión que Valentina venía sosteniendo. La presión, esa criatura que se alimenta del rumor y crece con la sombra de la sospecha, apareció cuando Emiliano publicó un primer texto. No era todavía la gran exclusiva, sino una investigación documentada que planteaba preguntas serias. El artículo, con fotografías de los bocetos y citas de documentos, fue compartido en redes. Al principio, la reacción fue moderada. Algunas cuentas influyentes reprodujeron el material y el hashtag con el nombre del vestido empezó a circular. Lo que siguió fue una cascada. Testimonios de otras costureras, mensajes de solidaridad desde talleres de provincia, cafés de barrio donde mujeres se reconocían en aquellas manos que cosían sin crédito. Lorenzo, que hasta ese momento había cultivado un silencio calculado, se vio obligado a reaccionar públicamente. Emitió un comunicado en el que negaba irregularidades y hablaba de colaboraciones históricas. Sus palabras, medidas y frías, no alcanzaron a calmar el murmullo creciente. Para la familia Marchetti, la presión mediática era nueva. Siempre habían manejado crisis con asesores y silencios controlados. Esta vez, sin embargo, la narrativa empezaba a dibujar una línea que iba más allá de la fama. Tocaba una memoria que reclamaba ser nombrada. Isabela consiguió, con la diligencia que la caracterizaba, peritos que aceptaron evaluar la antigüedad del papel y la tinta de los bocetos. La pericia no fue un truco dramático, sino un proceso técnico que implicaba tiempo, análisis, comparaciones, informes. Mientras esperaban los resultados, el equipo judicial presentó una solicitud de medidas cautelares para preservar los archivos de la casa Marchetti. La abogada pidió que se impidiera la remoción o alteración de documentos relevantes hasta que se verificara su autenticidad. Fue un paso prudente necesario para evitar que pruebas se desvanecieran. La respuesta del entorno de Lorenzo tuvo dos vías. Por un lado, intentos por desacreditar a Hortensia, a Valentina, a Emiliano. Por otro, voces internas que, lenta y sorprendentemente, se abrieron a colaborar. Algunos empleados, que recordaban ecos de épocas en que las costureras eran más visibles, comenzaron a hablar. Testimonios de camaristas, proveedores y un antiguo contador de la casa se sumaron ofreciendo detalles que, a primera vista, parecían menores, pero que en conjunto formaban un tejido de verosimilitud. Mientras la presión aumentaba, Valentina sintió el peso de la exposición en su cuerpo. La habían invitado a hablar en programas de radio que buscaban la nota humana. Algunos medios querían filmarla en su barrio. Otros la aludían con tono sensacionalista. Ella rechazó lo que creyó espectáculo y aceptó hablar solo con los que mostraban rigor. Lo que le interesaba no era la fama instantánea, sino que la historia de su abuela y de tantas mujeres encontrara consecuencias reales. La prueba que necesitaban, sin embargo, seguía siendo la carta confesión de Aurelio Marchetti. Había rumores sobre su existencia. Una carta en la que el patriarca admitía, entre líneas, negociaciones con talleres y reconocía prácticas que ahora la familia prefería olvidar. Nadie sabía con certeza si la carta estaba en el archivo familiar o si había sido destruida. Isabela, con su prudencia profesional, pidió no alimentar esperanzas infundadas. La ley, dijo, no actúa con suposiciones. Lo que hace falta es evidencia concreta manejada con la cautela que exige un proceso.
El día en que el peritaje confirmó que la tinta y el papel de los bocetos coincidían con la época anterior a la presentación oficial del diseño, todo se aceleró. Fue un impulso que hizo que más testigos aparecieran y que, con ellos, se sumaran documentos que antes se guardaban por temor. Hortensia aportó una grabación en la que Ignacio Saldívar hablaba de artículos comprados a talleres y de la obligación de limpiar nombres para evitar problemas. La grabación no era literal, ni diría todo por sí sola, pero era un elemento corroborador, un representante que admitía la práctica, una voz que enlazaba los bocetos con una cadena de transacciones. Con ese conjunto, Isabela solicitó formalmente la apertura de la caja fuerte familiar, donde se guardaban archivos y correspondencia de Aurelio. La petición fue apoyada por el fiscal a cargo, que encontró motivos suficientes para pedir al juez una orden de acceso. El procedimiento fue lento y revestido de formalidad, audiencias breves, alegaciones de la representación legal de la familia, la promesa de que todo se haría en presencia de peritos y con custodia judicial. No hubo forzamiento clandestino. Hubo una orden legitimada por la justicia, una actuación pública que serviría de garantía para todas las partes. La mañana de la apertura, la plaza frente al Palacio de Justicia estaba húmeda por una lluvia leve. La noticia había corrido. Había expectación y cansancio moral en la ciudadanía. Adentro, en la sala acondicionada para el acto, estaban Isabela, Emiliano, Valentina, Luciana, Hortensia y, en representación de la familia Marchetti, Lorenzo y un equipo de abogados. La caja fuerte, cerrada por años, esperaba como un ídolo de metal a punto de revelar su secreto. Las cámaras no invadieron la sala. El procedimiento exigía discreción. Aún así, el silencio que se respiró tenía algo de ceremonial. Cuando el perito extrajo los documentos y los depositó sobre la mesa, el papel crujió como si exhalara viejas confesiones. Entre cartas y notas, apareció una hoja con la letra firme y pausada de Aurelio. Era una misiva destinada a un socio, en la que describía acuerdos, entregas y, lo más decisivo, reconocía la adquisición de bocetos a artesanas. La lectura fue hecha por la secretaria judicial en voz alta, y la sala, que hasta ese momento se sujetaba a la calma procesal, sintió un movimiento íntimo, una respiración colectiva que no sabía si era alivio o incredulidad. La carta no era un manual de reparación, ni una absolución moral de una sola palabra. Contenía ecos de un tiempo en que las prácticas se normalizaban y, sin embargo, dejaba clara una práctica. Se pagaban diseños sin acreditar su origen público. Ese reconocimiento, escrito por el patriarca, puso sobre la mesa la materialidad de la apropiación. Fue un hallazgo que no cerraba la causa de inmediato, pero abría una ruta legal y simbólica que nadie podía negar. En la audiencia preliminar que siguió, la lectura de la carta se combinó con el testimonio de peritos y la exhibición de bocetos original y fotografías de la pasarela en París. Emiliano, con el rigor de quien había documentado todo desde el inicio, presentó la cronología. Bocetos datados, facturas que ubicaban telas y confecciones en fechas previas al registro de la marca, testimonios de costureras y la grabación de Ignacio que apuntaba a prácticas de compra de diseños. La sala, que había tenido espectadores diversos, se volcó hacia la función que más importaba, la verdad. Lorenzo, en ese momento, se mostró distinto a la figura contenida y altiva de las galas. Sus manos, antes habituadas a estrechar copas con seguridad, buscaron una barandilla de certeza que no existía. En su rostro, la tensión dejó ver fracciones de arrepentimiento y temor. No habló al principio. Se limitó a mirar a su padre, cuya letra aún sostenía el poder de incomodar. Su abogada intentó matizar las cosas. Prácticas habituales, colaboraciones, adaptaciones, palabras que buscaban relativizar la responsabilidad. Pero la evidencia empujaba hacia la claridad. En un momento que nadie esperaba como un clímax íntimo, Consuelo, que había viajado a la ciudad con Luciana, pidió hablar. Su voz, pequeña pero templada, cruzó la sala. «Yo no vine a hacer espectáculo», dijo. «Vine porque lo que hice con mis manos tiene nombre. No quiero venganza. Quiero justicia para las que vienen detrás de mí».
Su frase no fue grandilocuente, fue precisa, como una puntada que fija una tela. Miró a Lorenzo sin odio, con la serenidad de quien ha vivido suficientemente para ver las cosas como son. Para muchos en la sala, su presencia representaba más que un testimonio. Era la corporeidad de la memoria que exigía ser reconocida. La reacción pública que siguió a esa audiencia fue una mezcla de jubilosa reivindicación y prudente espera. Las tiendas de la firma suspendieron temporalmente la venta de la colección conforme las autoridades evaluaban medidas. El tribunal, ante la contundencia probatoria, dictó medidas cautelares que obligaban a la marca a reconocer y preservar los registros de autoría mientras el proceso avanzaba. No era un juicio final, pero sí una decisión que obligaba a la casa a enfrentar la posibilidad de reparación. Lorenzo enfrentó entonces una elección humana: resistir y perder el piso de la credibilidad, o asumir la responsabilidad de un legado que, por acción u omisión, había dejado fuera a creadoras anónimas. Su orgullo topó con la evidencia escrita por su propio padre. En privado, en un despacho menos iluminado que el salón de la gala, habló con Renata. Ella, que había facilitado pruebas con mala conciencia, no buscaba absoluciones para sí, buscaba que la verdad saliera. «No sé cómo redimir esto», murmuró Lorenzo. «¿Sirve la confesión de mi padre para algo más que abrir heridas?» Renata respondió con la dura honestidad de quien sabe que reparar es un camino y no una palabra basta. «Sirve para empezar. Lo que importa no es que se sientan mal, sino qué van a hacer con lo que ahora saben». Las semanas siguientes fueron una combinación de tramitaciones legales y de gestos sociales. La casa Marchetti anunció públicamente la suspensión de la comercialización de piezas que estaban siendo investigadas. Ofreció abrir diálogos con las costureras y financiar una auditoría independiente para revisar prácticas pasadas. No fue una rendición total, pero sí un reconocimiento del problema. En privado, Lorenzo empezó a participar de conversaciones con Isabela para establecer un fondo de reparación y un programa de crédito para talleres. Su voz seguía con la reserva de quien aprendía a nombrar culpas. La reparación, sin embargo, no fue solo económica. Valentina quería algo que trascendiera un pago. Quería visibilidad, reconocimiento y la oportunidad para que nuevas generaciones aprendieran el oficio con dignidad. Con Isabela y con el apoyo de Luciana y Hortensia, comenzó a gestarse una idea que cristalizó en un proyecto concreto: Hilos de Esperanza, un taller escuela que ofrecería formación, empleo digno y un archivo colaborativo donde diseñadoras y costureras pudieran inscribir sus obras. La fundación nació de conversaciones largas y de acuerdos frágiles que se fueron solidificando. La marca aportaría un fondo inicial, algunas instituciones culturales colaborarían con espacios y el colectivo de costureras aportaría sus saberes. El proceso no fue exento de tensiones. Muchas mujeres querían evitar cualquier trato con la marca y otras veían la posibilidad de transformar recursos en oportunidades. Valentina eligió mediar con la firmeza de quien entiende que la restitución dignifica más que la revancha. En la inauguración de Hilos de Esperanza, las manos volvieron a ser el centro. La sala del viejo taller, renovada con la luz que invita al trabajo, olía a tijeras recién afiladas y a tinta de patrones. Había mesas alineadas con máquinas de coser, pero también estanterías con libros sobre diseño y una pared donde se exhibían bocetos y fotografías antiguas, entre ellas la hoja de consuelo, enmarcada junto a la carta de Aurelio como testimonio de lo que fue y de lo que debía repararse. No se trató de un acto de celebración desbordada, sino de un reconocimiento sobrio que mezclaba orgullo y memoria. Valentina, aquella mujer que meses atrás había sido humillada con una broma en una gala, condujo la ceremonia con su voz serena. No buscó aplausos, solo contar una historia. «Esto no es mi victoria», dijo. «Es el principio de algo que necesita tiempo y manos. Mi abuela me enseñó que una puntada es más fuerte si se hace con conciencia. Hoy abrimos un espacio para que esas puntadas sean vistas». El primer curso se llenó con mujeres que venían de barrios distintos, con madres y jóvenes que querían aprender el oficio con reconocimiento.
Algunos de los aportes económicos vinieron de la casa Marchetti, que, en palabras de Lorenzo, quería hacer algo acorde con lo que se ha hecho mal. Esa declaración, sin limpiar el pasado, al menos abrió recursos para construir algo nuevo. La reparación legal avanzó paralela. El juicio no ofreció la simbología de una victoria absoluta. Hubo apelaciones, peritos adicionales y debates sobre indemnizaciones. Isabela trabajó con la tenacidad de quien no promete milagros, pero sí procedimiento. Los acuerdos finales incluyeron el reconocimiento de autoría para las piezas cuya procedencia había sido probada, compensaciones para talleres que habían sido explotados y la creación de la fundación que gestionaría parte de los recursos destinados a formación y preservación del legado. En la sentencia, el juez habló de reparación material y simbólica. No era una condena que buscara humillar por humillar, era una decisión que obligaba a mirar atrás sin borrar. Lorenzo aceptó los términos, y aunque no todos los entendieron como suficientes, sí representaron un gesto institucional, una marca grande que asumía públicamente el compromiso de reconocer lo que antes ocultó. Hubo durante ese proceso momentos íntimos que quedaron grabados en la memoria de quienes los presenciaron. En la sala de audiencia, Consuelo se acercó a la mesa de los testigos y con su voz templada miró a su nieta. «Lo importante no es que me nombren a mí en la historia de un vestido», dijo. «Lo importante es que ahora el trabajo de muchas tenga nombre y que las niñas que vienen no tengan que vender su creatividad por monedas». Valentina la abrazó entonces, en un gesto que no necesitó cámaras ni discursos. Fue la imagen de dos generaciones que a punta de memoria y paciencia reconstruían dignidad. En un gesto que fue recibido con emociones encontradas, Renata pidió disculpas públicas y reconoció su parte en el proceso. No buscó redención espectacular, pidió perdón por el silencio y se ofreció como testigo en el proceso. Su decisión no borraba lo hecho, pero abrió una vía de responsabilidad que ayudó a dar más contexto a la cadena de decisiones que permitieron el olvido. Lorenzo, por su parte, vivió su propia crisis. No hubo una escena de caída espectacular, sino un proceso lento de confrontación con su herencia. Asistió a la inauguración de Hilos de Esperanza con la discreción que ahora le quedaba. En un rincón, observó cómo antiguas costureras enseñaban a otras manos, y aunque su presencia no fue recibida sin reparos, fue parte de un cierre necesario. En una conversación privada con Valentina, ofreció palabras que fueron más tristemente humanas que cualquier declaración pública. «No vine a limpiar mi nombre solo», dijo. «Vine a escuchar. No sé si eso basta». Valentina, que había aprendido a medir la justicia no solo en términos legales sino en el impacto humano, contestó con la firmeza que la caracterizaba. «Escuchar es un comienzo, pero las acciones dicen más». El trabajo en Hilos de Esperanza no fue una solución instantánea a todas las injusticias. Hubo que diseñar programas, gestionar clases, alcanzar acuerdos con escuelas técnicas y construir una documentación que preservara la autoría de sus piezas. La fundación se ocupó de reunir archivos, digitalizar bocetos y registrar diseños de manera que las creadoras pudieran reclamar su trabajo sin depender de la benevolencia de casas que antes se lo apropiaban. Se creó un pequeño archivo público, donde se podía consultar la autoría de piezas históricas del oficio. Era un sistema imperfecto, pero era un paso concreto hacia la visibilidad. La comunidad alrededor del barrio también cambió. Las mujeres que nunca habían pensado en su oficio como una carrera empezaron a ver posibilidades: enseñar, restaurar, diseñar con nombre propio. Las manos que antes cosían en la sombra comenzaron a firmar sus trabajos y a participar en ferias locales. Luciana, que había sido una compañera leal, asumió la coordinación de un primer curso de formación. Hortensia se convirtió en la custodio principal de los archivos, guardando entre papeles las historias con la misma discreción con la que antes las ocultaba. En una tarde templada, durante la inauguración de una pequeña muestra en el taller, apareció una fotografía que hizo callar a muchos: la imagen del vestido que había desfilado en París, recortada y enmarcada junto a la hoja original de Consuelo.
La contradicción visual expuso lo que había sido la injusticia, el brillo que había servido para mostrar algo que provenía de manos humildes. Ver la foto colgada junto al boceto fue para muchos un acto de restitución simbólica. El día que colgaron el primer vestido hecho a partir de retazos y patrones de consuelo en el taller, la emoción fue contenida, como si todos supieran que no se trataba de un triunfo apoteósico, sino de un acto de reparación íntima. El vestido no era la pieza que había deslumbrado en una pasarela europea, era otra cosa, una obra hecha de partes que recordaban la labor colectiva, la paciencia, la herencia de manos que aprendieron a transformar retazos en promesas. Valentina se probó ese vestido en privado, sin cámaras. Lo miró con respeto y lo dejó en el maniquí hasta la inauguración. La apertura al público fue modesta pero significativa. No hubo alfombra roja. Hubo sillas dispuestas para vecinas y vecinos, para costureras, para niñas curiosas, que querían ver de cerca qué es la costura que tiene nombre. Valentina subió al pequeño podio y reunió a quienes la apoyaron para hablar de lo que había sido conquistado. No solo dinero, no solo documentos, sino la posibilidad de dar continuidad a un oficio con dignidad. Esto no borra lo que nos hicieron, dijo, pero hace posible que otras no pasen por lo mismo. Mi abuela me enseñó a coser con paciencia. Hoy quiero que esa paciencia tenga reconocimiento y futuro. Al terminar, se acercó a la vitrina donde estaba el vestido de retazos. Lo tomó con cuidado. Sus dedos recorrieron las puntadas, como quien toca un mapa antiguo. Lo colocó sobre su propio cuerpo ante las fotos de quienes estaban presentes. No fue una escena de vanidad, fue un acto de reconocimiento, la culminación de un proceso donde una mujer que fue humillada por su ropa vieja ahora mostraba con dignidad el fruto de la memoria colectiva. Fuera del taller, la vida no volvió a ser idéntica. La casa Marchetti tuvo que reconfigurar su discurso y su práctica. Hubo cambios en su política de autoría, un registro obligatorio de colaboradores, cláusulas que protegían a talleres pequeños y un programa de becas para artesanas. No todo fue perfecto. Hubo críticas, resistencias y quienes dijeron que las medidas eran tardías. Pero el cambio institucional, aunque parcial, marcó una señal. La posibilidad de transformar prácticas desde dentro cuando la presión pública y la ley se articulan. Valentina no buscó la fama, buscó un hogar para la memoria. Emprendió un camino que la situó como puente entre generaciones. En noches en que la fatiga asomaba, iba a la pequeña mesa donde su abuela trabajaba y abría el cuaderno de bocetos que algún día fuera herramienta de consuelo. Leía entre las líneas, veía las anotaciones de telas y los pequeños detalles que convertían un boceto en vestido, y en silencio agradecía que por fin aquella mano fuera vista. A veces en la penumbra, recordaba la broma cruel que la humilló, la frase de Lorenzo en la gala que la convirtió en anécdota para la élite. Pensaba en el contraste entre aquel salón brillante y el taller donde ahora se cosía con nombre. Saber que el vestido había desfilado en París ya no era una herida, era la evidencia de que lo que habían creado mujeres humildes tenía valor universal. La ironía de que su trabajo hubiera alcanzado vitrinas internacionales sin que su autora recibiera mención, la impulsó a continuar la labor de visibilización. En la calle, las conversaciones cambiaron. Personas que antes no se detenían a hablar con costureras empezaron a interesarse. Se organizaron charlas en escuelas sobre la historia del oficio, exposiciones en museos locales sobre la autoría en la moda, y se crearon espacios donde las diseñadoras emergentes podían registrar y proteger sus obras. No fue una revolución instantánea, fue una lenta tarea de tejido social que partía de lo pequeño para alterar lo grande. Con el tiempo, el caso se convirtió en una referencia, un relato que hablaba de apropiación, de memoria y de reparación. Periodistas y estudiantes de derecho citaban la causa no por morbo, sino por la forma en que articuló verdad, prueba y reparación. Valentina, sin pretenderlo, pasó a ser una portavoz de una causa que dejaba de ser personal para convertirse en colectiva. Una tarde, años después en la que el taller ya llevaba varios cursos y la fundación funcionaba con autonomía, llegó una carta a nombre de Valentina.
Era de alguien al otro lado del mundo que había visto una pieza de hilos de esperanza en una exposición itinerante y había contactado para ofrecer cooperación. La carta venía con propuestas de intercambio y con palabras de reconocimiento. Valentina la abrió delante de Consuelo y Hortensia. Leyeron juntas en silencio. Fue una pequeña confirmación de que las puntadas que hacían ya no se perderían tan fácilmente. En un gesto que cerró ciclos, decidieron una última exhibición. El vestido original, reconstruido con partes de la pieza que había estado en París y con los retazos que los talleres podían aportar, estaría expuesto en el centro del taller, no para ser vendido, sino para recordar el trayecto desde la humillación hasta la restitución. En la inauguración de esa muestra, entre murmullo de telas y las manos que ya no trabajaban en la sombra, Valentina se colocó el vestido de retazos. Caminó entre la gente con paso firme. No necesitó palabras grandiosas. Su cuerpo dijo lo que debía decir. En su pecho llevaba la calma que da la justicia ejercida con paciencia. Al final del recorrido, frente a la pieza principal, Valentina dijo en voz baja, para quien quisiera escuchar: «No vine a mostrar que el poder cae. Vine a mostrar que la memoria puede vestirse de justicia». Las luces se atenuaron y en el taller el sonido del pedal de la máquina de coser retomó su latido. Un ritmo que ya no era solo de supervivencia, sino de continuidad. En la vitrina el vestido, ahora con un nombre reconocido y con la firma de su creadora en el archivo, se mecía ligeramente con la corriente que entraba por la ventana. La ciudad, que había conocido la historia por un episodio cruel aquel año de la gala, ahora la recordaba por un proceso que había tejido reparación. Humilló a la costurera por su ropa vieja, sin saber que desfilaba en París. Esa frase, que había servido de gancho cruel para una broma en un salón de luces frías, ahora resonaba con otra tonalidad, no como una sentencia de derrota, sino como la revelación de un mérito robado, que, por fin, fue reivindicado. Valentina cerró los ojos un instante, acarició las puntadas del vestido que su abuela había inspirado y dejó que el hallazgo sedimentara, que la dignidad no se compra en las pasarelas y que las historias que parecen pequeñas, si se las atiende con verdad, pueden cambiar la trama de muchos en el futuro. Si esta historia hizo eco en ti, compártela con alguien que valore la memoria y apoya a quienes trabajan por la visibilidad de oficios invisibilizados.